El anuncio y demasiada poca vida alcanzó a tener la Superliga Europea de Fútbol, planteado ayer como un bloque de los ultrapoderosos equipos más importantes de Inglaterra, España e Italia. Pero la verdad es que no midieron estos grupos, por poderosos que fueran, qué es lo que pasaba allá afuera. Y por allá afuera era más allá de esta atalaya, de esta élite de grupos hiperpoderosos y equipos riquísimos que no sabían qué le pasaba a los otros clubes, qué le pasaba a sus propias federaciones, qué le pasaba a los actores, entrenadores y jugadores, y sobre todo, probablemente es donde más fallaron, es en qué le pasaba y cómo iba a reaccionar alguien tan poderoso como el hincha. El hincha, que es el que hace nacer el fútbol desde los orígenes. El hincha es el que le da la pasión, la multitud, la masa, es el que se abona, es el que compra los programas en las televisiones. El hincha se opuso, y cuando se opuso el hincha ni siquiera fue necesario esperar qué decían los jugadores. Hubo hinchas hoy día en Inglaterra que no dejaron que sus equipos entrenaran, que no dejaron que los partidos partieran a la hora. Bueno, la gente entendió que esto no era viable sencillamente, porque ahora, o a las pocas horas de que eso ocurrió, los 6 equipos ingleses de los 12 se bajaron de la Superliga. Eso fue verdaderamente un primer paso para decretarle la muerte a esta Superliga. Luego el Barcelona, no sé si se bajó ya, pero prácticamente estaba en horas de la tarde sentenciada ya su bajada. Lo mismo ocurría con el Milan, por lo tanto estarían quedando 4 equipos grandes. Bueno, un comunicado de la Superliga de hace muy poco rato ha dicho que se va a reevaluar y se va a reorganizar todo esto. Pero claro, ahora dicen que de todas maneras siguen pensando en que el fútbol mundial hay que reorganizarlo. Pueden tener razón. Florentino Pérez, como el poderoso de los poderosos, puede tener razón que el fútbol mundial y el europeo tienen que revitalizar y rediseñar sus competencias. Lo que no dijo nunca, y a lo mejor todavía no lo entiende, es que toda esta readecuación se hace con el fútbol, se hace con todos, se hace con los equipos más chicos, medianos y con los grandes. No pueden ser los grandes solamente los que rediseñan el tablero donde se juega. Eso sencillamente no tiene sustentabilidad. Lo dijo muy claramente hoy día Josep Guardiola, un hombre con un respeto enorme, además de una trayectoria como técnico y jugador. Dijo, no tiene ni un sentido el deporte si no tiene costos perder. Dicho de otra manera, si no hay incentivos deportivos para ganar y clasificar. Si tú clasificas sencillamente por tu historia, se acaba la deportividad. Entonces aprendemos en que la verdad es que se puede ser muy poderoso, pero si no se mira qué es lo que ocurre en otras partes, las decisiones son de corta vida. Lo ha demostrado el fútbol, que suele ser un muy buen reflejo de las sociedades y de los procesos sociales. Cuando termina el día, comienza medianoche. Medianoche. Tras 7 años de discusión, y hemos aquí mismo en esta mesa conversado muchas veces sobre este tema, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de muerte digna que permite la eutanasia en Chile. Ahora el proyecto, como es normal, pasa al Senado, a la otra Cámara. Uno de los diputados impulsores, defensores de esta idea y que permanentemente está argumentando en favor de esta idea es el diputado del Partido Liberal, Vlado Milosevic, quien está con nosotros esta noche. Vlado, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola Matías, gracias a ti por la invitación. Vlado, este triunfo, por así decirlo, porque has perseguido este tema de mucho tiempo, me gustaría saber de cómo entró la idea original y cómo pasa ahora al Senado, qué cambios fundamentales tiene y cuáles son los ejes para reactualizarnos en el tema en que estamos. Sí, bueno, cuando presenté este proyecto en 2014, fue mi primer proyecto en la Cámara de Diputados. Chile era un país muy conservador, era probablemente de los más conservadores de América Latina, ¿no? Y pensábamos en ese momento que estábamos presentando un proyecto contracultural. O sea, imaginábamos que esto iba a generar no necesariamente un apoyo mayoritario de la sociedad chilena, lo cual, con el paso del tiempo, se ha ido consagrando. Hay un 70-80% de la población que está de acuerdo con este proyecto.
Pero en términos de lo que tenía el proyecto originalmente y de lo que se aprobó hoy finalmente, tenía 3 causales el proyecto. Se aprobó la primera, que tiene que ver con enfermedad terminal. Se aprobó la segunda, que tiene que ver con sufrimiento físico, ¿no? Cuando una enfermedad que no necesariamente es terminal, pero que produce un sufrimiento extremo en el paciente. Y la tercera causal, lamentablemente, se rechazó hoy día, que tiene que ver con sufrimiento psíquico. Es decir, aquí los casos emblemáticos son una tetraplegia, pacientes que llevan décadas postrados, que se sienten presos de su cuerpo y eso les produce un sufrimiento psíquico. Bueno, lamentablemente eso quedó descartado del proyecto. Y lo otro que quedó descartado, que tampoco es una buena noticia, al menos para los autores del proyecto, es que se excluyó a los menores de edad de este proyecto. De 14 a 18 nosotros teníamos una fórmula, un mecanismo especial para, con compañía de sus padres, se pudiera autorizar la eutanasia, si es que obviamente el propio menor lo pedía. Pero lamentablemente esa fórmula no logró mayoría y solo estamos hablando entonces de un proyecto de 18 años para arriba. Una parte, Vlado, en que no te la escuché lamentablemente bien, me imagino que te hiciste referencia a que quedan excluidos también las causales psiquiátricas, ¿no? O psicológicas. Sí, las causales psiquiátricas quedan completamente excluidas. O sea, ¿por qué? Porque uno de los requisitos de la ley es que el paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Para tomar una decisión libre, autónoma. Entonces, si es que está con una demencia senil o con un Alzheimer o cualquier enfermedad de naturaleza mental, no se entiende a esa persona completamente autónoma para tomar una determinación. Y entonces están excluidas del proyecto. Ya. Vlado, probablemente que hemos leído bastante, incluso una carta muy, muy impactante el fin de semana de 3 hermanos que hablaban en una posición distinta a la que tú sostienes y a la que ha triunfado hoy en la Cámara de Diputados. Y uno de los argumentos general que hacen ruido o hacen pensar sobre esto, que es muy delicado, estamos hablando de vidas humanas, tiene que ver con, tú hablas de la plena libertad. ¿Cuándo tienen verdadera libertad las personas? ¿O todos tienen plena libertad? ¿No hay acaso una presión al existir la posibilidad de ejercer esta muerte digna vía eutanasia? De que las personas se sientan, voy a decirlo como lo hemos escuchado desde chicos, que se sientan un cacho, sin serlo, pero que se sientan un peso para su familia. Entonces dicen, ¿saben qué? Mejor voy a pedir la eutanasia, porque no quiero darles un problema a ellos. No es que yo quiera, pero me imagino que les puedo estar dando un problema allí. Hay un problema bien de fondo. Sí, dos comentarios sobre eso, Matías. El primero es que la ley obliga al médico tratante de asegurarse de que esta decisión sea una decisión autónoma del paciente y la ley dice textual, libre de cualquier presión externa. Eso es lo primero. O sea, el médico tiene que estar seguro. ¿Y cómo se puede estar seguro de que en el foro interno una persona no se siente un estorbo en determinado momento? ¿Cómo te puedes asegurar de eso? Sí, voy para allá. El médico tiene que cerciorarse de que no hay una presión externa, por ejemplo, de un familiar o familiares, porque además el médico tiene que cerciorarse de otro requisito, y es que la decisión sea prolongada en el tiempo, dice. Esto lo dice todas las legislaciones en el mundo, no estamos aquí en Chile inventando la rueda respecto de esto. ¿Por qué prolongada en el tiempo? Porque es una decisión meditada. No es una decisión de un día para otro, es una decisión meditada. Ahora, es un argumento procedimental, pero perdón, el tema de fondo que tú dices... Perdón, ¿y la ley en este caso te exige esta permanencia en el tiempo? Por ejemplo, dígame ahora y ratifíquemelo en 3 meses o en 6 meses o en un año para poder llevar a cabo esta acción, ¿o no? No quisimos establecer fechas exactas porque los casos son distintos. Ya. Lo que sí, y esto pasa en todas las legislaciones del mundo, no se establece una cantidad de tiempo determinado, pero lo que se establece es que el médico tiene que estar absolutamente seguro de que es una decisión meditada del paciente y que no fue de un día para otro. O sea, no está improvisada, ese es el espíritu de la ley, sino que es una decisión más prolongada en el tiempo, ¿no? Ahora, quiero ir al tema de fondo de tu pregunta, porque la pregunta es, ¿nosotros como parlamentarios tenemos la posibilidad de inmiscuirnos, de meternos en la intimidad del paciente y saber verdaderamente sus motivaciones? Yo creo que la respuesta es no. O sea, hay un espacio, hay momentos en la vida en donde el individuo tiene que tener una reflexión frente a su propia conciencia, y eso es irreemplazable. Es decir, yo no creo que desde el Congreso tengamos que juzgar las motivaciones
de los pacientes. ¿Por qué? Porque esta ley tiene una inspiración liberal de reconocerle un espacio de autonomía a esa persona. No es un asunto de la sociedad, no es un asunto del Estado, es un asunto personal frente a una circunstancia de extremo sufrimiento. Y ahí el paciente toma la decisión. Ahora, ¿cuál es exactamente la última motivación? En última instancia, Matías, nosotros no lo podemos juzgar. Sí, eso es lo que quiero decir. Los que se oponen, muchas veces se oponen a que el margen de error es una vida. El margen de error a que, como no podemos probar hasta qué punto es libre esa libertad, no está siendo cooptado, no está siendo presionado, o lo fue durante el tiempo, y el riesgo es que esa persona esté tomando una decisión sin quererlo en la profundidad. Es difícil meterse en esa conciencia y es difícil averiguarlo, pero ese margen de error es el que algunos quieren protegerse oponiéndose a una ley como esta. Sí, lo que pasa, Matías, es que, de nuevo, ahí la discusión es hasta qué punto vamos a tener una ley paternalista que cree, porque lo que tenemos hoy día es una ley paternalista. La legislación actual usted tiene un solo camino, y el único camino posible, incluso si ese camino le trae un sufrimiento extremo, es la muerte natural. Entonces yo digo, frente a eso, Matías, lo único que nos queda es entregarle este espacio de libertad individual al paciente porque él está en esos zapatos, para que ese paciente decida. Ahora, ¿cuáles son sus motivaciones finales? Cada uno podrá tener explicaciones distintas, creencias distintas incluso. El punto es que yo no me creo con ese poder paternal para poder juzgar si es que su motivación en última instancia es justa o no. Yo no lo sé, no quiero juzgarlo. Creo que cada paciente que está... Porque al hablar con familiares y con pacientes que están en situaciones de extremo sufrimiento, Matías, uno se da cuenta de que es imposible juzgarlo no estando en esos zapatos. No, si ese es el punto. No. Claro, juzgarlo no. Esto es una ley finalmente compasiva. Es una ley humanitaria, sí. Finalmente, Matías. Vlado, nos quedan 2 minutitos y yo quiero preguntarte algo que es muy importante, que la Sociedad de Medicina Paliativa sostiene que antes de explorar esta vía de la eutanasia, habría que explorar y avanzar mucho más en la medicina paliativa, sobre todo tratándose los temas del dolor que hablaste tú, ¿no es cierto? Todo sufrimiento y dolor, que no está del todo desarrollado, que no están todas las coberturas del Estado, todas las garantías, todos los respaldos y todas las ayudas para lo paliativo, para después ver si siguen queriendo mantener la opción de la eutanasia. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, no son contradicción legislar sobre la eutanasia y en paralelo creer que hay que fortalecer y universalizar los derechos a los cuidados paliativos. No son para nada una contradicción, en ningún caso, Matías. Nosotros somos muy partidarios de los cuidados paliativos, pero solamente esto lo he conversado con la gente de la Sociedad de Cuidados de Paliativistas de Chile, que hacen una tremenda labor, y quiero aprovechar de mencionar a Ana Miles, doctora de Arica, que hacen un tremendo trabajo para disminuir el dolor de los pacientes que ya están en el último tiempo. Pero un solo comentario, Matías, la verdad es que fuera de no ser contradicción, el proyecto de eutanasia va a ayudar a que los cuidados paliativos se universalicen, porque así pasó en Colombia, así pasó en Canadá, así pasó en Holanda. En la medida que se debate sobre el final de la vida, los gobiernos se ven obligados a financiar los cuidados paliativos. Y eso es lo que va a pasar en Chile. El gobierno va a tener que aumentar el presupuesto para los cuidados paliativos en medio de este debate sobre la muerte digna en su conjunto, no solo sobre eutanasia, también es una discusión de cuidados paliativos. Vlado Mirosevic, nos comprometimos a liberarte temprano, tenías un compromiso, así que te agradecemos mucho este espacio breve pero interesante para una ley que lleva mucha discusión, que avanza entonces ya una etapa legislativa y pasa al Senado. Vlado, muchas gracias y muy buenas noches. Bien, gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Le interesa. Y volvemos para ir de inmediato a revisar las informaciones de esta jornada con Marco Fleming. ¿Cómo estás, Matías? Vamos con las informaciones de la jornada en medianoche. Comenzamos contándoles que finalmente el gobierno lo concretó, este anuncio, y durante la tarde ingresó al Tribunal Constitucional el requerimiento con el que se va a intentar frenar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esta decisión generó fuertes críticas por parte de la oposición, también en el oficialismo, quienes acusaron que la medida solo va a provocar descontento ciudadano. Esta determinación también generó que en el Congreso se reactivara la idea de acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera.
Presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto, que nos asiste la convicción, atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas. Tal como lo habían advertido durante varios días en La Moneda, finalmente este martes por la tarde se concretó el anuncio. De implementarse el tercer retiro, las pensiones se reducirán casi un 29% en promedio, afectando más las pensiones de las mujeres y de los más vulnerables. A puertas de la votación en el Senado, el gobierno recurrió nuevamente al Tribunal Constitucional, donde buscará impedir el tercer retiro de los fondos de pensiones, acción que desató inmediatas reacciones en el mundo político. Hoy día lo que se está haciendo el presidente es disparándose a los pies y además perjudicando a miles de personas. Si efectivamente el gobierno hubiera querido buscar otras alternativas, lo hubiera hecho y lo hubiera cerrado. Vamos a ir al Tribunal Constitucional a defender con dientes y muelas el tercer retiro del 10%. Lo único que está haciendo con esto es incrementar el conflicto social y expresa una desconexión con la realidad social de nuestro país. Que la ciudadanía le va a cobrar al gobierno este error político totalmente inconveniente. La decisión del gobierno de acudir al TC removió los ánimos en la oposición. En ese sector, diversos parlamentarios habían advertido que si surgía el requerimiento, este sería respondido con una acusación constitucional en contra del presidente Piñera. ¿A partir de este momento ya podemos confirmar que se está o se va a comenzar a trabajar una acusación constitucional? Por supuesto, con mucha decisión. El gobierno pasa una barrera roja respecto de lo que debe ser un tema político. Se pone en riesgo la paz social, estamos frente a una caldera social que puede estallar en cualquier minuto. Cuando existen diputados que amenazan con acusar constitucionalmente al presidente por exactamente lo contrario para lo cual están hechas las acusaciones constitucionales, es no entender nada. Un momento que abrió también este martes el debate presidencial. Me indigna, me duele que usted no sea capaz de asumir que su deber como presidente de la República es velar por todas y todos los chilenos. Piñera se pone contra la gente. Comete un gravísimo error que condenamos enérgicamente. Lo prioritario es alegar ante el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de lo que acuerde el Congreso. Por básica solidaridad con sus compatriotas que sufren, lo emplazo a que enmiende este grave error y retire la presentación al Tribunal Constitucional en lo inmediato. Una decisión presidencial de la que tomaron distancia las cartas oficialistas que aspiran a La Moneda. Hay millones de familias de clase media que todavía no están recibiendo lo que realmente necesitan para protegerse de la pandemia. Por eso yo llamo al Senado y al Gobierno a que lleguen a un acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con eso, lo lamento muchísimo, espero que el gobierno recapacite, todavía hay tiempo, y que patrocine este proyecto, que lo arregle, que solucione los problemas, pero me parece un tremendo error ir al Tribunal Constitucional. El requerimiento del Ejecutivo advierte 6 infracciones a la Constitución. De ser declarado admisible, podría ser votado dentro de 10 días o ser postergado por el mismo plazo, situación que retardaría, al igual que en el segundo retiro, la definición y un eventual pago de fondos a los cotizantes. Hacemos un llamado a dejar de tratarnos como buenos y malos. Todos queremos lo mejor para nuestros compatriotas. Tenemos legítimas diferencias, pero no debemos estar constantemente sospechando del otro. Tras ser aprobado por amplia mayoría la semana pasada en la Cámara, se espera que este jueves el Senado vote en general y en particular el proyecto. 26 votos requiere para su aprobación, la que de producirse dejará todo en manos del Tribunal Constitucional. Barricadas y disturbios se registraron en Avenida Grecia con Tobalaba, esto tras el anuncio del gobierno de acudir finalmente al Tribunal Constitucional para intentar frenar este proyecto del tercer retiro del 10%. Durante la noche del martes hubo también cacerolazos en distintos puntos del país. De todo esto nos cuenta Pamela Araya en el siguiente informe. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas noches. Muy buenas noches. Fueron serios incidentes los que se registraron aquí en la comuna de Peñalolén, específicamente en el sector de Lo Hermida, cerca de las 8:30 de la noche. Más de 50 manifestantes se levantaron barricadas, específicamente entre las calles Avenida Grecia con Tobalaba, donde se prendieron cerca de 10 barricadas, se cortó el tránsito, fueron manifestantes que se enfrentaron con carabineros, muchos de ellos lanzaron piedras, otros objetos contundentes, luego de ellos intervinieron carabineros de control del orden público, con carros lanzaagua, con material también, donde tiraron algunos gases lacrimógenos. Esto se extendió por varias horas con estos incidentes
que ya les decía, luego se retiraron varios de estos manifestantes, pero quedaron algunas personas todavía protagonizando algunos de ellos. Esto fue uno de los tantos hechos de violencia que se han registrado en la capital, pero hay que decir que también hubo diversas manifestaciones pacíficas durante la jornada. Fueron algunos llamados que se hicieron a través de redes sociales. Esto luego que se anunciara en La Moneda que el gobierno presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional para declarar, valga la redundancia, inconstitucional el proyecto que se debate en el Congreso para poder establecer un tercer retiro de un 10% de los fondos de pensiones. ¿Cuál fue ese llamado que se hizo en redes sociales? Lo vamos a ver de inmediato. Son estos cacerolazos que se registraron en todo el país en rechazo entonces a esta medida del gobierno. Fueron básicamente caceroleos que se realizaron desde dentro de las casas, desde los departamentos, manifestándose entonces en contra de este anuncio. Fueron expresiones entonces que se escucharon en distintas ciudades para expresar el malestar de aquellos que no estaban de acuerdo. Una jornada entonces de protestas, de manifestaciones pacíficas en el caso de los cacerolazos, y acá al menos en la comuna de Peñalolén una jornada de manifestaciones violentas que eso sí no se han extendido más allá, yo les decía, de algunas horas que se tradujeron finalmente en enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Nos despedimos desde acá, desde la comuna de Peñalolén. Que tengan buenas noches. Gracias, Pamela, por el informe. Muy buenas noches. Y nos vamos nosotros de inmediato a otro punto de la capital. Hubo ataques con fuegos artificiales, con piedras también en la comisaría 33 de Ñuñoa. Rodrigo Pérez tiene la información. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, Marco? Justo atrás mío se encuentra la 33ª comisaría de Ñuñoa en esta comuna, donde aquí se registraron ataques a este cuartel policial durante esta tarde. Un grupo de 50 a 60 personas comenzaron a agruparse en Francisco Meneses con Guillermo Mann. Al pasar las horas después, fueron avanzando hacia la propia unidad policial, donde comenzaron a lanzar en su mayoría piedras, objetos contundentes a este cuartel de carabineros y también a los propios funcionarios quienes estaban al interior de los buses y también los carros lanzaguas y lanzagases, elementos disuasivos que utilizó Carabineros con el fin de dispersar a las personas. Hasta el momento no se ha reportado de personas lesionadas. Eso sí, hay una persona detenida quien fue aprehendida por Carabineros por estar sin el permiso de desplazamiento. Es por eso que fue detenido por el artículo 318 y también por daños y desórdenes públicos. Ustedes están observando incluso el momento de la detención de esta persona. Un procedimiento que hasta el momento ya está terminado porque los incidentes ya terminaron en este sector, pero sin duda se extendieron por cerca de 2 horas, nos indicó Carabineros. Vamos a revisar de inmediato declaraciones que entregó Carabineros sobre los ataques ocurridos durante esta noche aquí en la comuna de Ñuñoa. Principalmente, siendo aproximadamente las 20:45 horas, hubo la instalación de barricadas incendiarias en las intersecciones de Francisco Meneses con Guillermo Mann. Posteriormente, avanzando la hora, se fue agrupando aproximadamente más o menos 50, 60 personas en esa misma intersección, los cuales ya empezaron a hacer daños públicos, también lanzar objetos contundentes al personal de Carabineros, y los cuales también comenzaron a acercarse un poco al cuartel nuestro, a la 33 comisaría. También se registraron barricadas a lo largo de la avenida Guillermo Mann, también por la avenida Grecia, lo que generó que Carabineros tuviera que llegar hasta ese sector para así dispersar a las personas. Se espera que durante la jornada la policía pueda hacer un balance general de los incidentes, no solo que se registraron aquí en la comuna de Ñuñoa, sino que en otros puntos de la capital, como en Peñalolén, que estábamos observando hace algunos minutos atrás. Revisamos otras informaciones policiales. Esta nos lleva a Curicó. Pongan mucha atención porque un candidato a concejal independiente por un cupo a través de la Unión Demócrata Independiente de la UDI fue detenido por estar conduciendo bajo efectos del alcohol en estado de ebriedad, pero él protagonizó un accidente de tránsito. Toda esta situación ocurrió cerca de las 10 de la noche. El candidato a concejal Germán Correa se movilizaba en un automóvil, colisionó con otro de frente en las avenidas Rauquén con Prat. Hasta ese lugar llegó Carabineros
peritos, con el fin de constatar todo este procedimiento policial, se percataron de que esta persona estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido por la policía. Hay que hacer presente que también hubo otra persona, la conductora del otro vehículo involucrado, quien fue trasladada hasta un recinto asistencial donde se mantiene, eso sí, con lesiones de carácter leve. Este candidato mantenía la totalidad de la documentación vencida. Además, era reincidente por el delito de conducción bajo el estado de ebriedad. Incluso fue condenado en 2017 por el mismo delito. Y hay que mencionar también que actualmente la propaganda electoral se encuentra prohibida hasta el próximo 29 de abril, lo que también podría incurrir en una sanción. Procedimiento entonces que nos lleva hasta la ciudad de Curicó y que vamos a estar ampliando también en nuestras próximas ediciones, Marco. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Muy buenas noches. La Fiscalía Regional del Biobío calificó como precipitada la causa de muerte accidental establecida por el informe de autopsia del Servicio Médico Legal, todo esto en el marco del caso del pequeño Tomás Bravo. Tras una extensa reunión con la familia y sus abogados, la persecutora Marcela Cartagena confirmó la salida de la causa del fiscal jefe de Arauco, José Ortiz. Felipe Jara tiene la información. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Fue una extensa jornada la de este día martes que comenzó a eso de las 14 horas cuando los abogados intervinientes y los padres del pequeño Tomás Bravo comenzaron a llegar hasta la Fiscalía Regional del Biobío para esta cita que tenían con la fiscal Marcela Cartagena. Se extendió hasta pasadas las 18 horas. Fue una reunión larga y en la que finalmente los intervinientes y también los padres pudieron conocer ya directamente desde la Fiscalía Regional del Biobío el informe con las conclusiones del Servicio Médico Legal respecto de la autopsia que se le practicó al cuerpo del pequeño Tomás Bravo. Recordemos que la semana pasada, a través de una filtración, se habían conocido parte de las conclusiones de este informe. Este día martes, la Fiscalía confirmó que ese informe era real. Se ratifica de esta manera entonces que las conclusiones a las que arribó el Servicio Médico Legal respecto de las causas de muerte dicen relación con la hipotermia y también con la inanición, es decir, la falta de alimentación y una data de muerte que iría entre los 5 y los 7 días. Un informe respecto del cual la Fiscalía y los intervinientes tuvieron bastante cautela. Dijeron que es un informe que pese que habían bastantes expectativas sobre este, dijeron que es uno más de los informes y las pericias que hoy día se están realizando para esclarecer las circunstancias y las causas de muerte del pequeño Tomás. De hecho, la fiscal regional Marcela Cartagena calificó como precipitadas las conclusiones a las que arriba el informe del Servicio Médico Legal. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar qué fue lo que dijo la fiscal regional del Biobío y que hoy día encabeza esta indagatoria. Respecto de la causa de muerte de Tomás, yo le puedo asegurar que hay un montón de causas de muerte que están descartadas, ¿ya? Pero no todas. Queda más de una que está dentro de las líneas de trabajo que nosotros estamos investigando médicamente. Las conclusiones del Servicio Médico Legal proponen una, que a mí me parece que la proponen de manera precipitada, desde el punto de vista que creo que faltan cuestiones que efectivamente estamos haciendo que debieron tener en cuenta. Nosotros mantenemos la posibilidad de que en la muerte del niño Tomás haya habido intervención de terceros, o sea, que se haya podido cometer un homicidio a su respecto. Claro, la fiscal Marcela Cartagena ya hablaba respecto de una de las líneas de investigación que hoy día está cobrando fuerza. Recordemos que pese a este informe del Servicio Médico Legal que dice que las causas de muerte del pequeño Tomás serían accidentales, es decir, la inanición y las bajas temperaturas, hoy día la Fiscalía, una de las líneas de investigación que tiene, dice relación con la posible intervención de terceras personas. Es una de las líneas de investigación que, sin embargo, en este caso está en completa contradicción con lo que hoy día dice el Servicio Médico Legal en su informe final. Es una de las líneas. Otra que ha cobrado bastante fuerza durante los últimos días tiene que ver con la posible intervención de terceras personas en relación a una falsa alarma que se dio durante las primeras horas de búsqueda. Hoy día lo que se busca establecer es si esta falsa alarma tiene relación con una posible intervención directa de terceras personas para poder interferir
en el proceso de búsqueda que se estaba realizando en ese momento. Además, otra situación que confirma la fiscal Marcela Cartagena dice en relación con una solicitud que surgió desde el círculo íntimo de la familia materna del pequeño Tomás Bravo en relación a que no tuviera actuaciones y no tuviera intervención en la causa el fiscal José Ortiz, recordemos fiscal jefe de Arauco, y que en un momento estuvo de hecho a cargo de esta indagatoria. Lo confirmó la fiscal Marcela Cartagena, el fiscal Ortiz ya no está teniendo actuaciones en esta investigación desde el momento en que el fiscal nacional Jorge Abot la designa a ella como la fiscal a cargo de esta investigación. Tenemos más declaraciones también de la familia del pequeño Tomás Bravo tras esta reunión, los quiero invitar a que pasemos a revisarlas. Sabemos que es un proceso largo, muy largo, quizás no sé cuántos meses. Esperamos que no sean tanto tiempo, pero sí, al menos nos dieron la convicción de que se están haciendo las cosas y hay que confiar. Yo no quiero más negatividad, ya quiero estar optimista. Hoy día se mantienen para llegar, ojalá, a establecer la verdad judicial, al menos en este caso. La fiscal también confirmó que ya se han encargado a una universidad que no fue especificada las pericias que hoy día, los exámenes con los cuales se busca complementar el informe entomológico del Labocar de Carabineros. Lo otro es que a partir ya de este día miércoles a las 9 de la mañana va a llegar el abogado Pedro Díaz, representante de la madre del pequeño Tomás Bravo, hasta el Servicio Médico Legal de Concepción para ya comenzar a efectuar los peritajes y los exámenes que le solicitaron a la Fiscalía Regional del Biobío, mientras hoy día ya la familia del pequeño Tomás se prepara de lleno para lo que va a ser el retiro del cuerpo desde el Servicio Médico Legal este día viernes y su funeral, su velatorio y su funeral que se efectuará el próximo día sábado en el sector de Caripilún en la comuna de Arauco. Felipe Jara desde la región del Biobío, muchas gracias por el informe, buenas noches. Momento de hacer una pausa, volvemos de inmediato a más noticias en Medianoche. Internacional. Vamos a noticias del mundo en Medianoche. Comenzamos en Estados Unidos. El ex policía acusado del asesinato de George Floyd fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban. Luego de deliberar por horas, los miembros del jurado del juicio en la muerte de George Floyd halló culpable a Derek Chauvin por los delitos de homicidio involuntario y asesinato en segundo y tercer grado, con lo cual podría enfrentar 40 años de cárcel. El ex policía, que llevaba 19 años ejerciendo en Minneapolis, va a conocer su sentencia en 8 semanas más sobre el caso que desencadenó una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial a lo largo de Estados Unidos. El gobernador de Minneapolis hizo un llamado a la calma y declaró emergencia en tiempos de paz. Una situación que permite que oficiales de otros estados acudan al lugar en caso de ser necesario. Como jurado encontramos al acusado culpable de asesinato en segundo grado. En el cargo de asesinato en tercer grado encontramos al acusado culpable. Por el cargo de homicidio involuntario encontramos al acusado culpable. Acababa cuando recibí la noticia de la sentencia, pero ver al policía esposado como estuvo mi hermano significa que ya no tiene poder. Mi hermano tiene el control, no él. Estoy tan feliz en este minuto. Si solo pudieras sentir cómo late mi corazón. Estoy muy feliz. Esta maniobra compleja. Afortunadamente no se reportaron heridos y este espectáculo es un tour anual de 5 destinos, entre ellos la playa de Cocoa, donde se muestran aviones históricos de la Fuerza Aérea estadounidense. Y cuando el reloj marca la 1 de la madrugada con 48 minutos, dejamos hasta acá el bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías del Río. Muchas gracias, Marco Fleming, y nos vamos de inmediato a nuestra pantalla principal del estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que tiene que ver con lo que ocurre con el tiempo, porque la ONEMI mantiene las alertas para 7 regiones del país por eventos meteorológicos. Atentos en su localidad, en su región, en su ciudad, para ver qué está pasando y qué puede venir. 24horas.cl. Y revisamos justamente el tiempo. Para mañana, en Santiago,
Deberíamos esperar cielo parcial y una máxima probable de 18 grados. Y en Osorno, región de los lagos, un cielo parcial y una máxima probable de 13 grados. Esperando que esta información sea de utilidad para usted, le deseamos que tenga un muy buen descanso. Nos reencontramos mañana, que tenga muy buenas noches y gracias por venir.